Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Para quienes están un poco perdidos con nuestro recorrido por Chile, nosotros ingresamos acá en el mes de julio y les mostramos cuál era el plan de nuestro recorrido. Y ya estamos muy cerquita de estar finalizando nuestra etapa por Chile. En estos momentos nos encontramos en la región de Atacama. En el video anterior estuvimos haciendo una de nuestras rutas que más nos gustaron acá en esta región, pero aún quedan cosas para mostrarles. En estos momentos nos encontramos en la mina San José, pero antes de mostrarte la importancia de este lugar, te queremos compartir cómo fue el camino para llegar hasta acá. Encontramos en la mina San José, un lugar que fue conocido por muchísimas personas gracias a los medios de comunicación, ya que aquí lamentablemente ocurrió una tragedia en el año 2010. El día 6 de agosto a las 14 horas aquí ocurre un derrumbe en la mina y quedan atrapados 33 personas bajo esta mina. Lo positivo de esta historia es que tuvo final feliz, pese a que estas personas estuvieron 70 días a 700 metros de profundidad. El día 13 de octubre de 2010 salen las 33 personas sanas y salvas, de los cuales 32 personas eran chilenos y uno de ellos era boliviano. Es por eso que a la entrada de la mina podemos ver 32 banderas chilenas y una bandera de Bolivia. Para ubicarnos un poquito en el mapa, este es el mapa de Chile. Nosotros nos encontramos en la región de Atacama y muy cerquita de Copiapó se encuentra la mina San José, y acá cerca también se encuentra Caldera, que estuvimos nosotros en Bahía Inglesa, que está ahí muy cerquita. La entrada acá es libre y gratuita, se puede visitar de miércoles a domingo de 10 a 18 horas. Y desde el único lugar que se puede acceder es acá donde estamos nosotros, porque el resto tiene todo peligro de derrumbe. Y se pueden observar estos 8 puntos: el campamento Esperanza, la entrada de la mina. Bien acá enfrente tenemos el punto 3 y el punto 4, que son los dos puntos donde se metieron 2 de las sondas. Y por allá atrás, a lo lejos, que se ve el 5 y el 6, fueron también las otras sondas. De hecho, la sonda número 6, que es la última, es mediante la cual logran comunicarse con los mineros enterrados. A lo largo de esta pasarela hay una línea de tiempo donde va narrando cómo fueron todos los hechos, y lo que hay que tener en cuenta es que después de 18 días de que ellos estaban bajo la mina, recién ahí, el día 22 de agosto, logran enterarse todos que estaban bien los 33. De hecho, ese es el mensaje, este es el famoso mensaje: estamos bien en el refugio los 33. Y bueno, y después se sigue narrando cómo fue todo el proceso para poder sacarlos con vida. Lo que ocurrió fue que al derrumbarse la mina quedó todo con peligro de derrumbe, entonces no podían acceder a la mina por la entrada principal de la mina. Entonces lo que empezaron a hacer es desde acá, desde la superficie, empezar a hacer huecos con esta herramienta, con esta sonda, que básicamente era un taladro gigante, que hacían un agujero y mandaban un cable para ver si lograban dar con los túneles internos de la mina, y en alguno de esos túneles poder tener contacto con los mineros. Así fue como una de estas sondas, la sonda La Milagrosa, dio con el refugio. O sea, perforaron desde acá 700 metros para abajo y llegaron al refugio, y ahí se pudieron comunicar con los mineros. Cuando esa sonda da con los mineros, desde abajo logran mandar un papel que dice estamos bien los 33. Cuando llega el papel, obviamente toda una revolución, y ahí comienzan a analizar cómo sacar a los mineros, porque una cosa era mandar un cable para subir un papel y otra era sacarlos. Así que una vez que logran dar con los mineros, comienzan a mandar
hacer la perforación para mandar la cápsula Fénix, en honor al ave Fénix que renace de las cenizas, para poder sacarlos. Esa cápsula tenía 53 centímetros de diámetro, entonces mediante una nutricionista comienzan a regularle la alimentación con una dieta de 2.500 calorías por día para mantenerlos delgados y que puedan entrar en la cápsula y que estén en buen estado físico. Tardaron más de 50 días en hacer toda la cápsula, así que imagínense las 33 personas a 700 metros de profundidad bajo la roca, 50 días esperando que la cápsula llegue y puedan ser rescatados. Debe haber sido impresionante. Por último, acá tenemos la lista de las 33 personas que estaban allí. El rescate tardó casi 24 horas. A las 23:35 llega la cápsula al taller, a las 0 horas sale la primera persona y la última salió a las 21:55. Pero como decíamos al principio, todo esto, por suerte, tuvo un final feliz. Y asimismo, es importante contarles que esta mina, desde aquel entonces, quedó clausurada, pero sí se puede ingresar a visitar, como hicimos nosotros, desde una pasarela donde se obtiene toda la vista de la mina que está acá a mis espaldas. No menor a la historia es contarles cómo hicieron para sobrevivir estas personas. Ellos, cuando ocurre el derrumbe, se ubican en el refugio que había en la mina y sobrevivieron racionando la comida que había. Tenían atún, leche y unas galletas, entonces era eso lo que tenían que racionar al principio para poder comer, hasta que pudieron comunicarse con el mundo exterior y ahí recién logran hacerles llegar comida. Y volvimos a la ruta, retomamos rumbo a Caldera. La verdad es que esta ruta, aunque no vengan a conocer la mina, vale la pena hacerla, toda metida entre dunas de arena, espectacular. Nos encantó el paisaje, decíamos, esto es lo que nos imaginábamos de desierto, ¿no? O sea, porque es la imagen que por ahí uno tiene en la cabeza de dunas y lo asocia al desierto. Y en un montón de partes se ven las manchitas de las florcitas del que estuvimos viviendo en el desierto florido. Es muy difícil filmarlas, pero se ven un montón. Por esa ruta se va a Caldera, que está pegadito a Bahía Inglesa, que estuvimos hace unos videos. Nosotros volvemos a la Panamericana. Seguimos rumbo al norte. Venimos disfrutando un montón esta ruta, el paisaje, la ruta panamericana, la ruta 5 que atraviesa todo Chile de norte a sur o de sur a norte, nunca sé cuál es el sentido correcto. Acá en esta parte va al lado del mar, está las montañas estas pegadas al mar, fabuloso. Lugarcito donde vamos a pasar la noche hoy. Yo no sé si... Perdón, pero hoy lavamos la camioneta, pero no la secamos. O sea, las manchas que tienen los vidrios. No sé si no es el mejor lugar que hemos encontrado para hacer al lado de la playa. En Chile. Chile, sí. Un lujo. Vamos a ver un atardecer. Hago esa aclaración porque en Brasil tenemos nuestro patio preferido. Si no lo vieron, vamos a dejar el video acá arriba para que vayan a verlo. Miren lo que es esta postal de la Jacuneta con el mar. Hoy amaneció nublado, pero el lugar está increíble. De un lado el mar y miren atrás lo que son las montañas. Anoche dormimos exactamente acá. Salimos a correr, así que no pudimos filmar el atardecer, estuvo espectacular. Comimos unos pollos a la parrilla. También nos levantamos, Caro hizo yoga, trabajamos un rato y ya estamos listos para seguir ruta. Vamos a recorrer el Parque Nacional Pan de Azúcar.
A lo largo de todo el camino, la verdad es que vimos un montón de lugares para parar libres, y acá, ya esta parte que es dentro del parque, encontramos un camping. Fíjense que hay mesitas, vimos hasta como churrasqueras, hay varias opciones para parar, así que está muy bueno esta zona. Acabamos de salir del camino que va por dentro del Parque Pan de Azúcar. Nos encantó. Veníamos hablando recién con Santi de que todos los últimos caminos que hemos hecho en este último tiempo acá en la parte más norte de Chile son los que más nos han gustado. Así que súper recomendado. Y dejamos la región de Atacama para entrar en Antofagasta. ¿Será esta nuestra última región de Chile? ¿Quién sabe? Veníamos ayer conversando sobre los planes del futuro para ver cómo va a seguir nuestra ruta, y puede que efectivamente sea la última región. Por lo pronto vamos a disfrutar de Antofagasta. Después de almorzar tomamos ruta nuevamente y acá nos encontramos con una bifurcación que podemos ir por la ruta 1 que va por la costa o bien continuar por la ruta 5. En este caso nosotros elegimos continuar por la 5 porque queremos llegar a un destino que nos han recomendado mucho, que es la famosa Mano del Desierto. Acá en el norte estamos tomando la precaución de cargar combustible cada vez que podemos, porque las distancias entre las estaciones de servicio acá son un poco mayores. Miren allá a lo lejos se divisa la famosa Mano del Desierto. Y finalmente llegamos a la Mano del Desierto. Está ubicada a 75 kilómetros de la ciudad de Antofagasta y fue realizada por Mario Irrazábal, la misma persona que diseñó los dedos en Punta del Este que estuvimos visitando hace unos meses atrás. Si no vieron ese video, se los dejamos acá. Por otro lado, contarles que tiene 11 metros de altura y fue inaugurada en el año 1992.
Con respecto al significado, el autor dice que esto queda a libre interpretación de cada una de las personas que vengan. Algunos dicen que representa a la ciudad despidiéndose del viajero, porque ya que está al lado de la ruta. Otros dicen que representa a las personas que fueron víctimas de la tortura e injusticias por la dictadura militar entre 1973 y 1990. Así que bueno, queda a libre interpretación de cada una de las personas que vengan. Se hizo de noche y no pudimos filmar. Le vamos a mostrar dónde nos quedamos a dormir, pegado a la famosa mano del desierto. Así que bueno, vamos a dormir acá. Nos reencontramos con los Chestim, así que vamos a hacer una comidita. Vamos a hacer unas torrejas de acelga. Por acá estamos dorando una cebollita, después le vamos a agregar la espinaca cortadita, un par de huevos, vamos a agregar pan rallado de Alimentos Santa Cruz, vamos a hacer unas croquetas y la vamos a cocinar a la plancha. Estoy en la duda, porque no sé si esto me va a entrar acá o voy a hacer... Pero le tengo fe, así que me voy a arriesgar. ¿Para qué te lo acerco? Sí, va a entrar, va a entrar, va a entrar. ¿Cuántos nombres le has dado? Croquetas, torrejas, broquetas. No, brosqueta está mal, pero crosqueta o torreja. Crosqueta es uno nuevo. Croquetas o torrejas para mí es lo mismo. Si tiene alguna diferencia, no sé si alguien sabe, lo leemos en los comentarios. Una noche atrás de la mano del desierto, habían como unas lomitas, así que nos refugiamos ahí atrás, nos escondimos un poco de la ruta y del viento. Una noche muy tranquila y ahora seguimos viaje. Preferimos pecar de precavidos y de Antofagasta solo vamos a conocer el cartel. Ustedes ya saben que no nos gustan las ciudades grandes, son complicadas para motorhome y más aún en lugares como ha sido el caso de Antofagasta, que nos han llovido infinidad de mensajes de que tengamos muchísimo cuidado, así que preferimos evitarlo y solo pasamos por la ruta, vamos con destino a San Pedro de Atacama. Miren lo que es este caos de camiones, cosas en la ruta, no lo hemos visto en ninguna parte de Chile y eso que le estamos pasando bastante lejos a la ciudad. Hay un montón de metalúrgicas y plantas procesadoras de minerales, todo por acá. Miren el tamaño de estas máquinas, es la segunda vez en el día que nos cruzamos. Mirá lo que son esas ruedas, es alta. Que las camionetas. Sí. Ya nos cruzamos más temprano, nos tuvimos que parar, digamos, ahí en un costadito, casi en la banquina. Ahí va otra, impresionante. Mira, por favor, es como...
Creo que esa rueda. ¿Habías visto alguna vez alguna máquina así? No, tan grande no. Faltan unos 30 kilómetros para llegar a San Pedro de Atacama, pero miren ya esta vista que se ve desde acá, como desde arriba, porque subimos hasta los 3.400 metros de altura más o menos, y ahora estamos bajando un poquito y nosotros vamos hacia el valle. Y ese que se ve ahí al fondo es el volcán Licancabur, tiene 5.920 metros de altura, y ahí abajo, no sé si se alcanza a apreciar, pero se ve el Valle de la Luna, que ya lo vamos a estar visitando en los próximos días cuando empecemos a recorrer acá toda la zona de San Pedro de Atacama. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran, Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento tras un amante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata, por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos por miles de colores, recogemos vivencias, cosechamos amigos, y el tesoro más preciado es ser felices, felices en el camino. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento.